El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Cuando ya parecía que el asunto había terminado con el arresto de Juan el Bautista y que pues aquello tenía ya que acabarse, recordemos que Juan el Bautista había levantado mucho revuelo con su predicación y muchos acudían a donde estaba Juan para que los bautizara, pero Herodes lo toma preso y todos dicen o llegaron a pensar: Juan en la cárcel, pues esto ya se terminó. Y es precisamente en ese momento, nos dice el Evangelio de San Mateo el día de hoy, que al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. Toda esta región era la región donde se encontraba el mayor número de paganos, de todos aquellos que eran despreciados por los judíos, de todos aquellos que se consideraban pues lo peorcito. Se decía que en aquel lugar de tinieblas, en aquel lugar de hambre, de pobreza, de enfermedad, es precisamente donde llega Jesús. Es donde Jesús quiere empezar, donde Jesús quiere arrancar. No empieza su ministerio en Jerusalén. No juntó a sus discípulos, a los que él quiso y los llamó. No los juntó en el templo de Jerusalén, lo que era la capital. Cualquiera que va a empezar algo importante, pues busca el punto central, el punto más importante, y de ahí arranca. Jesús va a empezar su ministerio precisamente en donde está lo más pobre, en donde está la mayor necesidad. Y es ahí donde empezará Jesús a predicar. Hoy pudiéramos hacernos algunas preguntas, porque
el Evangelio nos invita a que toquemos dos puntos. Primero, cómo comienza Jesús su actividad, y segundo, el llamamiento de sus discípulos. Entonces, sobre cómo empieza Jesús su actividad, pudiéramos preguntarnos esto: ¿cómo predica Jesús? ¿En qué consiste la predicación de Jesús? ¿Desde dónde predica Jesús y a quiénes invita? A la primera pregunta, ¿cómo predica Jesús? Jesús aparece como un predicador diferente a todos los demás. Dirán que Jesús predica con autoridad, como quien tiene autoridad, no como predicaban los escribas y como predicaban los fariseos. Jesús predica con entusiasmo y con valentía. Van a ser dos cosas esenciales que como buen predicador Jesús tiene. Es valiente y Jesús es entusiasta. No podemos concebir a un predicador que dijera, pues, ¿qué les parece si pudiéramos pensar en esto? ¿O qué les parece? Y empezar a tratar de poner a todos de acuerdo. No lograría nada como predicador. El buen predicador, y en este caso Jesús, el predicador por excelencia, es el que predica con entusiasmo y con valentía. Con la valentía que tenía Juan el Bautista, y Jesús dice, pues si me meten en la cárcel no hay problema. Empieza a predicar con valentía y con entusiasmo, sin temor a correr la misma suerte que Juan. ¿En qué consiste la predicación de Jesús? La predicación de Jesús no parte, decíamos, del centro político que era Jerusalén. La predicación de Jesús parte de Galilea, de la periferia, donde hay tinieblas, confusión, sombra y muerte. Ahí es donde empieza Jesús. Y él mismo lo dirá: he venido a buscar lo que estaba perdido. Y allí lo va a encontrar. Casualmente, en ese lugar en donde hay perdición, en donde hay tinieblas, en donde hay sombras de muerte, por la enfermedad o por todo lo que haya, están los más necesitados, con las enfermedades y dolencias más fuertes. Y es ahí donde aparece Jesús, con una palabra de entusiasmo y de valentía. Les levanta el ánimo a aquella gente. Jesús es la luz que brilla en ese lugar. Y así se cumple la profecía que habíamos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías, y San Mateo toma el texto completo cuando dice en el Evangelio que Jesús se retira a Galilea dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm junto al territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre ellos, sobre los que vivían en tinieblas, una luz resplandeció. Jesús va como luz precisamente para este tipo de personas, para los más necesitados, para los más enfermos, para los carentes de todo. Y vamos a ver pues que esta predicación de Jesús, esta aparición de Jesús, aparece como una respuesta a todos ellos. Lo vamos a ver si continuamos leyendo el Evangelio, cómo nos va a decir San Mateo en algún otro texto, que no le dejaban tiempo ni para comer ni para descansar, porque eran tantos los que lo buscaban, porque era tanta la necesidad que había, que muchos querían solamente tocarlo y quedaban curados. Jesús aparece como respuesta para todos ellos, aparece como una gracia, como algo gratis, algo que viene. Y Jesús aparece anunciando el reino de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Jesús no aparece anunciando la ley. Jesús no aparece repitiendo que es necesario conocer
hasta la última letra y coma la ley. ¿Por qué? Porque hay que cumplirla hasta la última letra y hasta la última coma. Y aquel que no cumpla la ley hasta la última letra y hasta la última coma se condenará. No, así no aparece Jesús. Los escribas y los fariseos se esforzaban en que había que conocer la ley, porque era la ley, el cumplimiento de la ley lo que nos iba a salvar. Y dice Jesús, no, lo que nos salva es el amor de Dios, que es Padre. Y es un Padre que tiene misericordia para todos. Y es un Padre que perdona. Y empezará predicando el ejemplo del hijo pródigo. Y empezará predicando aquella mujer que pierde una moneda. Y empezará predicando aquel pastor que pierde una oveja. Y cómo cuando le encuentran se llenan de alegría. Así es en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, dice Jesús, hay mucha alegría, que cuando 99 justos no necesitan arrepentirse. Y ese es de Jesús, entonces, el que aparece predicando de manera distinta. ¿Desde dónde predica pues Jesús? Jesús predica desde esta perspectiva. La predicación va en la línea de ofrecer la luz a todos aquellos que caminaban en tinieblas. Jesús aparece como respuesta para ellos. La salvación ha llegado precisamente a esa tierra. La luz resplandece en esa tierra. ¿A quiénes invita a colaborar? Llama como colaboradores a gente que trabaja. Llama como colaboradores a gente que está ocupada en algo. Y aquí enganchamos con el siguiente tema, que es el llamado que Jesús hace. ¿A quién llama? Cuando iba caminando sobre el lago, a la orilla del lago, ve a dos que estaban lavando las redes. Perdón, a dos que nos dice el texto. Una vez que caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, los cuales echaban las redes al mar porque eran pescadores. Estaban pescando. Y Jesús les dice, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Más adelante ve a otros dos hermanos que están remendando las redes junto con su padre. Y también les dice, síganme. Es la invitación directa que Jesús hace. Y es algo formidable. Jesús llama a los que Él quiere. Pero alguien le pudiera decir, Señor, en el centro de Jerusalén hay gente más preparada. Es más, hay personas que tienen más facilidad de palabra que estos pescadores. Estos se dedican a pescar, no se dedican a predicar. Y Jesús tiene la libertad de escoger a los que Él quiere. Más adelante vamos a ver que son 12 los que escoge y nos da la lista de todos los nombres. Y va a trabajar con ellos. Con ellos va a empezar su tarea de predicar, de anunciar el reino y de llegar a muchos. Mis hermanos, hoy en día también el Señor sigue llamando. Y hoy nos llama a nosotros para que colaboremos con Él, para que también seamos pescadores de hombres. El Evangelio dice que en aquel tiempo, esos a los que les dijo sígame o síganme, en singular o en plural, dejándolo todo lo siguieron. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir con valentía, yo quiero seguir a Jesús? Yo también quiero ser pescador de hombres para Dios. Aquí no se trata de decir tenemos más miembros en la iglesia. No se trata de aumentar una membresía. Se trata de que el reino de Dios llegue a más. Tenemos muchos recursos hoy en día, muchos recursos para lograr que el reino de Dios llegue a muchas personas. Cuando preparaba la reflexión, yo pensaba, ¿qué recursos tenemos hoy en día para hacer que muchas personas
puedan conocer el Evangelio, para que muchas personas que están sumidas en esas tinieblas de su vida también puedan encontrar a Jesús como la luz que les da la vida, como la luz que los rescata, los saca de ese mundo y los hace verdaderamente felices. Y pensaba en esto, precisamente estábamos en una reunión, me acordé que estábamos en esa reunión y de repente dice el que estaba a un lado mío, dice: ya viste como nadie pela a nadie. Le digo: ¿por qué? Mira, todo el mundo está con su teléfono en la mano. Le digo: sí. Y ahí se me ocurría, mis hermanos, a través de esos teléfonos que hoy tenemos en las manos, empezar a hacer llegar el Evangelio a muchas personas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que comunicamos? Que todos estamos tan interesados así. Está bueno, sí, dile que luego voy. Pero ni volteamos. Lo que es peor, vamos conduciendo y vamos revisando. Eso está mal. Ojalá y no lo hagamos. Tenemos tanto interés en ese teléfono. ¿Por qué no usar esa arma? ¿Por qué no usar esa herramienta para poder llegar a más personas? Quienes se animen, al final de la misa los espero en las bancas de este lado. Tengo un plan sobre cómo le podemos hacer. Hoy este es el momento en el que Jesús les dice: síguenme. Vamos a ver cuántos queremos seguir a Jesús. Vamos a ver cuántos le queremos decir: Señor, no solamente yo, también mi teléfono está a tu disposición. Y vamos a ver cuántos hombres ganamos para Dios, cuántos corazones ganamos para Dios. Alguien anda ahí arriba, aguas. Va a ser interesante de veras, porque es el Señor el que quiere seguirse valiendo de nosotros. Se valió de unos pescadores que alguien le pudo decir: Señor, son unos ineptos. Dijo Jesús: yo quiero a estos. Esta es la forma en la que quiero trabajar y esta es la forma en la que quiero llegar a ser presente el Evangelio. Hoy el Señor nos sigue llamando y nos llama hoy a nosotros. Para nosotros hoy es la tarea de transformar el mundo en el que vivimos, de cambiar esta realidad en algo mejor. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Esa es nuestra herramienta. Ese fue el éxito de Jesús. Ese fue el éxito de los apóstoles. Ha sido el éxito de la iglesia. Hoy en día, para nuestra comunidad, esto también tiene que ser el éxito, el Evangelio. Ese texto, esa palabra de Dios que le llega a aquella persona que se encuentra sumida en su dolor, sumida en su tristeza, sumida en su angustia por la enfermedad que está pasando, sumida en la angustia por la situación familiar que vive, puede ser esa luz que se necesita. Y va a ser entonces, nuevamente, cuando se cumpla la profecía de Isaías: donde había tinieblas, ahí resplandeció una gran luz. Que el Señor, mis hermanos, nos conceda tener esa necesidad, primero que nada, de Jesús, de su palabra, para transformar nuestra vida. Y que una vez que nosotros nos hayamos ganchado hacia Jesús, nos dediquemos también con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con el cumplimiento de todas aquellas acciones que cada uno de nosotros tiene que hacer. Que aparte ese es el mejor testimonio, esa es la mejor predicación. El cumplimiento de nuestra obligación es como vamos a ganchar a otros para Dios. Qué hermoso es llevar a otros hacia Dios. Vamos a trabajar para el Señor. El Señor paga muy bien. El Señor nos espera también para que jalemos con Él. El Señor nos espera y nos ofrece su reino en recompensa.